Encuentro con trabajadores de la CFE en Chiapas, iluminando y comunicando a México, Internet para todos. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. El coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Emiliano Calderón Mercado. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Fernando Cervantes Loza. El coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en la División Sureste, Carlos Mario Sánchez Morales. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El gerente de la División de Distribución Sureste, José Carlos Paredes Aquino. El director general de Altán Redes, Carlos Lerma Cotera. El director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Vamos a invitarles, sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo también al licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Y a todas y a todos los servidores públicos del Gobierno de la República. También saludo con mucho gusto a todas y a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenido, señor presidente, es un honor para nosotros tenerlo en territorio chiapaneco, sobre todo ahora con este gran esfuerzo que usted está haciendo de este programa social para la Internet para todas y para todos. Chiapas es el estado más atrasado, rezagado en materia de comunicación, en el Internet y tecnología. Y pues usted está haciendo un trabajo muy importante. Nadie lo había hecho, señor presidente. Ahora sí, tenemos a un primer mandatario que trabaja sin ninguna distinción, sin ninguna condición, pero sobre todo, primero por los que más requieren, por los más necesitados. Y es que Chiapas había estado abandonado, igual que el sur sureste, señor presidente.
Usted dijo que iba a sacar adelante el desarrollo y el progreso de los estados del sur-sureste. Y lo estamos viendo ya materializado, con la refinería Dos Bocas, con el corredor transísmico, con el emblemático Tren Maya y ahora con la comunicación tecnológica en Chiapas, que es un igualador, estrecha la pobreza, la diferencia entre el pueblo, ayuda a la gente que necesita sacar adelante sus proyectos y sus aspiraciones. Esto, señor presidente, que usted está haciendo para Chiapas es justicia social. Muchas gracias, presidente, por seguir trabajando de manera auténtica por el pueblo de México, y aquí en nuestra entidad estamos muy contentos porque sin duda alguna el que la gente se pueda comunicar, el que se le pueda atender con este apoyo tan importante a los espacios públicos, a los hospitales, a las escuelas, a los lugares comunitarios y a las carreteras, que también se necesita la comunicación. Y qué bueno que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, va a estar al frente de esta importante tarea, porque son trabajadoras y trabajadores de primera, hacen un gran trabajo para mantener la electricidad en México. Con estas obras, señor presidente, estamos viendo ya la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y esto también es Chiapas de corazón. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Pedimos la palabra al coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en la División Sureste, el maestro Carlos Mario Sánchez Morales. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, las y los trabajadores electricistas le damos una cordial bienvenida a este centro de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad en este hermoso estado de Chiapas. Señor Presidente, reciba usted el saludo afectuoso del señor Víctor Fuentes del Villar, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Señor Gobernador del Estado de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cadena, licenciado Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, honorables integrantes del Presidium, les saludo con mucho afecto. Compañeras y compañeros electricistas, Víctor Fuentes del Villar les envía su saludo fraterno y les agradece su presencia y participación de todos ustedes en este histórico evento de encuentro con nuestro señor presidente. Los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, miembros del SUTER, nos permitimos, señor presidente, agradecerle y felicitarle por el anuncio que hizo usted en días pasados de continuar con las mejoras en nuestro país. En este caso, en llevar Internet a todo lo largo y ancho de México, logrando así que las poblaciones más lejanas sean beneficiadas con esta tecnología que le permitirá crecer en lo educativo, cultural y económico.
Todos nosotros, los electricistas, señor presidente, atenderemos su llamado para contribuir en este importante servicio, con el compromiso de que aportaremos lo mejor de nuestros conocimientos para lograr en breve tiempo la instalación de las antenas que se necesiten para llevar el bienestar del Internet a todos los pueblos. Nuestra organización sindical y nosotros los electricistas, señor presidente, apoyamos su importante proyecto de Internet para todos y le seguiremos apoyando en los proyectos que en un futuro usted autorice para el engrandecimiento y transformación de México. Nuestra felicitación a tan importante decisión de comunicar a todos los pueblos de México a través de CFE Internet para Todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras electricistas. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Procedemos con la proyección del video CFE, iluminando y comunicando a la región sureste. La comunicación es indispensable para la vida de las y los mexicanos. Para acercar cada día a las poblaciones más alejadas de nuestro país, es necesario contar con una red moderna al servicio del pueblo de México. Esto se logra interconectando hasta el último rincón del país mediante la instalación de torres y antenas de comunicación que capten y transmitan la señal de voz y datos. Con este firme objetivo, el Gobierno de México ha encomendado a la CFE la instalación de 2.800 antenas en todo el ámbito del país, de las cuales en el estado de Chiapas se instalarán 479, en Oaxaca serán 359 y en Tabasco 35 más, beneficiando con esto a 5.201 localidades y a 1.228.000 habitantes en los 3 estados del sureste del país. Con este proyecto del Gobierno de México se brinda una gran oportunidad a las y los mexicanos para acceder a los servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, siendo un eslabón fundamental para el desarrollo de la población y la unidad de las familias mexicanas. Es un orgullo para CFE estar presente en los lugares más alejados del país, brindando electricidad e internet para el progreso de México, agradeciendo la confianza que nuestro presidente y el pueblo de México han depositado en las trabajadoras y los trabajadores para convertir este proyecto en una realidad y refrendar nuestra vocación social. CFE, iluminando y comunicando para el bienestar de México. Gobierno de México. A continuación se lleva a cabo la explicación técnica del proyecto de instalación de antenas para brindar Internet para todos, a cargo del gerente de la División de Distribución del Sureste, ingeniero José Carlos Paredes Aquino. Buenas tardes, señor presidente. Saludo a los distinguidos miembros del Presidium y a todo el personal cefeísta que hoy nos acompaña. Para la Comisión Federal de Electricidad de la región sureste, es un privilegio tenerlo en esta instalación, la cual se utiliza para la capacitación teórica y práctica de las y los trabajadores de la CFE. Nos entusiasma formar parte de su proyecto de nación para interconectar hasta el último rincón del país, a través de la instalación de 2.800 antenas de comunicación para beneficiar a 18.634 poblaciones y 6.4 millones de habitantes en todo el país. Aquí, en el sureste mexicano, que abarca los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, y que presenta mayor rezago
en el tema de comunicaciones, instalaremos 873 antenas, 5.201 poblaciones y 1.2 millones de habitantes. Para esto, realizaremos una ardua labor, iniciando con las actividades previas, en donde visitaremos a comunidades olvidadas por su distanciamiento físico de las grandes urbes y sus condiciones orográficas adversas, tales como la región Lacandona en el estado de Chiapas, la región Mije en el estado de Oaxaca y la región de Los Ríos en el estado de Tabasco, siendo en todo momento respetuosos de los usos, costumbres y creencias de todas las comunidades. Con esto, permitiremos seleccionar la mejor ubicación de las antenas. Aprovecharemos la infraestructura de CFE existente para instalar estas antenas, pero en los lugares donde no sea posible realizarlo, realizaremos la obra civil que conllevará acarrear sacos de cemento, arena y grava y elementos estructurales de las torres de comunicación. Como por ejemplo, lo tenemos en la localidad de Joquic, Batil del municipio de Chilón, Chiapas, San Mateo, Yucutindó, en el municipio de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, y Cocoital del municipio de Comalcalco, Tabasco, donde las condiciones no nos permiten hacerlo mediante vehículos. A continuación, haremos la obra electromecánica, cuyo esfuerzo se centra en el acarreo e instalación de las antenas de comunicación, cuyo peso sobrepasa los 500 kilogramos, los cuales tendremos que transportar incluso en barcazas o lanchas para poder llegar a las comunidades y atravesar ríos como el Grijalva en el estado de Chiapas, el Usumacinta en el estado de Tabasco e incluso el mar en el estado de Oaxaca. Este proceso concluirá con la puesta en servicio de las antenas, que implicará las mismas adversidades ya comentadas. A lo largo del territorio nacional, CFE cuenta con torres de telecomunicaciones y estructuras de alta tensión que serán utilizadas para poder instalar estas antenas. Estas permitirán recibir desde un centro de telecomunicaciones una señal de manera satelital, para que a través de otras antenas se radie la señal de telefonía celular que incluyen servicio de voz, datos y puntos de acceso de Internet para todos en las redes generales de distribución. En caso de ser necesario, se construirán torres de comunicación para garantizar el servicio. Actualmente le informo que la tecnología de comunicación que es utilizada para la conectividad de Internet entre las oficinas matrices y los bancos del bienestar ubicados a lo largo y ancho del país, en su mayoría es satelital, lo que permite garantizar y mejorar los servicios de transferencias y actividades digitales que se realizan en los bancos. Todo lo anteriormente descrito brindará en el sureste de México bienestar a la niñez, al darles la oportunidad de recibir la educación a través de medios remotos de comunicación, a los campesinos, al permitirles innovar sus cosechas con información de nuevos métodos obtenidos de la red de datos, y a las mujeres artesanas, al acercarles puntos de venta por Internet, logrando con ello una revolución tecnológica en las comunidades que más lo necesitan. Es un honor para mí representar a las trabajadoras y los trabajadores de CFE, en especial a los procesos de distribución, transmisión y construcción, ya que juntos hemos podido hacer frente a todos los retos que se nos presentan. Quiero expresarle, señor presidente, que en nosotros tiene verdaderos aliados para volver realidad este proyecto. Muchas gracias.
Sean tan amables de ocupar sus lugares. Solicitamos las palabras del director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez. Buenas tardes a todos, compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, señor presidente, licenciado Bartlett, gobernador. Estamos sumamente entusiasmados por estar en este evento, pues este es un momento histórico en la vida del país. Aquí mismo se repetirá la historia en la que la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores conectarán nuevamente al país, solamente que ahora lo harán a través de infraestructura de telecomunicaciones. Así como hace casi 62 años se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y se empezó el plan para energizar la totalidad del país, ahora nos toca nuevamente la gran tarea de llegar a los pueblos más alejados y pobres con conectividad y servicios de Internet. Nuestra misión como empresa productiva del Estado se ampliará para suministrar insumos y bienes de telecomunicaciones y así, con toda la fuerza y experiencia de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, se desplegará en todo el territorio nacional la infraestructura para fortalecer el servicio público de las telecomunicaciones en beneficio del pueblo de México. El olvido y desinterés de los gobiernos neoliberales hacia las infraestructuras básicas fue absoluto, y más aquí en el sureste del país. Y en ese sentido, desde que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio la instrucción de conectar al país, esto se ha convertido en un gran desafío, ya que comenzamos desde cero en zonas olvidadas y las más alejadas, esas que no son de interés comercial para las empresas privadas. Para llevar a cabo este gran plan, como lo mencioné antes, se confió en la CFE, pues como lo sabemos, ya lo ha hecho antes con el servicio de la electricidad. Uno de los ejes principales de este proyecto es usar los cables de fibra óptica que ya están instalados en las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, con el acompañamiento de nuestros compañeros de CFE Transmisión. Hemos avanzado durante 2 años dándole mantenimiento a esta fibra óptica e iluminándola con tecnologías de punta. En nuestra historia no se conoce un precedente en despliegue de esta magnitud, pues nunca ha existido una red de datos propia del gobierno con tan alta capacidad y tecnología de última generación. Esta red, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ya tiene un avance de 8,000 kilómetros activados de fibra óptica y para finales de este año llegaremos a un total de 16,000 kilómetros, siempre con la mira puesta en dar servicio de conexión a todo el territorio nacional. Otro eje fundamental de la estrategia de conectividad es brindar Internet gratuito en plazas públicas y edificios gubernamentales. Para lograr este objetivo se deben instalar pequeñas antenas que den señal de Internet a su alrededor. Esto requiere de una gran capacidad operativa en campo, especialmente para llegar a los lugares más apartados. Es importante enfatizar que el acceso a muchos de estos lugares es solamente posible a través de embarcaciones pequeñas o animales de carga en caminos de terracería. Este gran despliegue no sería posible sin las divisiones de CFE Distribución, pues gracias a su gran experiencia en campo y minuciosa organización, se han logrado instalar en los postes de luz de miles de aparatos de conectividad gratuita en zonas olvidadas. Hay que recalcar que se han priorizado unidades médicas, escuelas, bibliotecas, plazas públicas, para que las diferentes poblaciones puedan disfrutar de este servicio que es hoy indispensable. Particularmente en Chiapas, Oaxaca y Tabasco se han instalado 4,000 puntos de acceso y al día de hoy a nivel nacional se llevan 42,832 puntos de acceso a Internet gratuito instalados. Nuestra meta para este año es llegar a 60,000. El tercer eje de la estrategia de conectividad de este gobierno es ampliar la señal de servicios de torres de celular en el país, que ahora es tan esencial como la energía eléctrica, con la finalidad de ampliar la cobertura a los lugares más alejados, a los pueblos más pequeños y localidades más pobres. Para lograr este objetivo, la Comisión Federal de Electricidad instalará torres propias que irradiarán telefonía celular e Internet. Así como hemos hecho con la electricidad, todas nuestras torres de telecomunicaciones llegarán a los lugares más remotos. Todos los trabajadores y la fuerza operativa de esta gran empresa darán nuevamente uno de los servicios básicos a los que todos los mexicanos tenemos derecho constitucional, el de la conectividad. Esa tarea no se puede materializar sin el esfuerzo transversal de todas las áreas de las empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad
y ha sido definitivo el apoyo de nuestro director general, el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Este es un mandato para todas las divisiones y áreas y tenemos que trabajar de forma sincronizada para lograr nuestra meta en el tiempo programado y así llevar la comunicación a toda la población, especialmente la olvidada. Nuestra misión, nuestra visión ahora se ampliará para también dar servicio de telecomunicaciones, para que la seguridad y la soberanía nacionales se fortalezcan a través de un servicio público de electricidad y ahora también de telecomunicaciones. Muchas gracias a todos. Procedemos con las palabras del director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Señor presidente, señor gobernador, déjalo, no te preocupes. Señores del presidium, compañeros todos de la CFE, la gran empresa nacional del pueblo de México. Desde el inicio de su mandato, el presidente tomó la determinación de llevar el Internet para todo el país, en donde no se presta este servicio. El presidente ha recorrido, y lo sabemos todos, toda la República muchas veces. Y por eso se percató de que en este país hay dos Méxicos. Hay el México que disfruta de todo, de todos los servicios, bueno, de este servicio tan importante que es el Internet. Y hay otro México que no tiene nada. En esa estructura oligárquica que impusieron, toda una parte importante de la población, ese otro México, ese México pobre, ese México que no tiene acceso a nada, más que el tener que trabajar en condiciones muy difíciles sin tener los frutos de la civilización y del presente de acuerdo con el desarrollo tecnológico. Ha estado trabajando intensamente. Se creó la subsidiaria Internet para Todos, que es parte de la CFE, y que estamos integrados profundamente a través de todo lo que es la fibra óptica, el sistema de transmisión y distribución. Es una empresa de nosotros, que nos fortalece enormemente. Hace unos días, el presidente en esta práctica que tiene de llamar a todos constantemente sin saber cómo van en cada proyecto, tuvimos una reunión de Internet para Todos que además combinada con el otro programa importantísimo que son la Banca del Bienestar. Tampoco ese segundo México tenía un sistema bancario, pues no importaba este segmento de la población. En esa reunión de hace, no sé, 15, 20 días, el presidente nos instó a ser más rápidos, a avanzar más rápido, con más eficiencia, porque el tiempo se acaba. Estaba yo invitado ahí con los directivos, los compañeros de Internet para Todos, y se voltea el presidente y me dice: oiga, licenciado, ¿qué ustedes pueden construir 2,000 torres en este país? Le dije: ¿cómo? Nadie en todo el país puede construir 2,000 torres, y 3,000 y 5,000 si se hace necesario, porque así son los trabajadores de esa gran empresa que es la gran empresa nacional, la gran empresa que lleva la electricidad a todo el país y ahora va a contribuir con un nuevo impulso que es la construcción, la ubicación de 2,000 torres que quedan bajo la responsabilidad ahora de la CFE. Nos dijo también ese día el señor presidente, hace muy poco, 15 días o algo así, esa
pequeña encomienda de construir y establecer nada menos que 2,000 torres en todo el país. Le quiero decir, señor presidente, que yo platiqué con ellos esta mañana y todos están entusiasmados. Están con una gran satisfacción de que el presidente les tenga la confianza de encargarle a esta empresa ahora la ubicación, la construcción y el desarrollo de 2,000 torres de telecomunicaciones para llevar Internet para todos. Están aquí, señor presidente, y los voy a presentar, porque ellos son los que lo van a hacer, estos que están aquí. Porque el presidente nos dijo ese día, voy a ir a visitarlos a todos, precisamente a los que tienen el encargo de hacer esta tarea. Y aquí están, señor presidente. Aquí tenemos 660 trabajadores de la CFE, de distribución 310. ¿Sí están aquí? A ver. ¿Quiénes son de distribución? Levanten la mano. A ver. Eso. Señor presidente, de transmisión hay 200. ¿En dónde están los 200 de transmisión? De construcción, la CFE tiene el mejor cuerpo de ingeniería del país. ¿Dónde están? Quiero confesar, señor presidente, que se nos colaron los de generación que están aquí. Estos compañeros no se suben a las torres, ni se cuelgan los alambres. Ellos tienen que generar la electricidad. Pero los dejamos venir hoy porque querían ver al presidente de la República. También tenemos otros colados, señor presidente, no los pudimos detener. Son el grupo representantes de suministro básico. Suministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita, camisa, saquito, frente a los mugrosos de este lado que se suben y se bajan. Pero también los dejamos venir. ¿Sabe usted por qué, presidente? Porque son los encargados de cobrar. El presupuesto de la CFE lo cobran ellos y nos sirven un poquito para hacer nuestras tareas. Señor presidente, mis compañeros aquí de la CFE saben que el presidente le tiene un gran afecto a la CFE. Se los encuentran los huracanes, se los encuentra en otros lugares en donde hay que corregir unas redes o lo que sea, y siempre en todas sus alocuciones y sus comentarios sobre la función del Estado, siempre habla bien de la CFE y le tiene un enorme cariño. Pero ellos también, señor presidente, ellos también saben que la CFE estaba condenada a muerte por la reforma energética de Peña Nieto y sus secuaces. Ahí están. Muy bien, le salió bien ese comentario. Pero saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el rescate a la CFE y la CFE lo está haciendo.
De ahora, señor presidente, en realidad él vino a platicar con ustedes, nosotros estamos nada más de relleno. ¿Le cedemos el micrófono al presidente o no? Sean tan amables de ocupar sus lugares. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, trabajadores, mujeres, hombres de la Comisión Federal de Electricidad, amigas, amigos de otras instituciones del Estado mexicano, me da mucho gusto iniciar esta gira de 3 días para reunirnos con trabajadores, compañeras, compañeros de la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas, en donde estamos, más tarde en Veracruz, mañana en el Estado de México y por la tarde en Jalisco y el domingo en Sinaloa y en Nuevo León. Vamos a tener reuniones como esta porque les necesitamos. México les necesita, el pueblo les necesita. Ustedes han escuchado y saben de la importancia de la Comisión Federal de Electricidad, que lleva ese nombre desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Se avanzó mucho en ese sexenio porque se nacionalizó la industria eléctrica, el petróleo, los ferrocarriles, todo lo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Durante el gobierno del general Cárdenas empezó el reparto agrario. Se entregaron en ese entonces 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Luego de ese sexenio se fue deteniendo el avance revolucionario y fueron moderándose las políticas en beneficio de nuestro pueblo. Y así se dio pie para que se empezaran a privatizar de nuevo ciertas empresas públicas y se entregaran los servicios públicos a empresas particulares. Se intentó con el petróleo desde entonces, porque se otorgaron concesiones después de la expropiación petrolera, se pactaron acuerdos con empresas extranjeras, eran
llamadas empresas mixtas de utilidad compartida, sociedades de riesgo, donde se concesionaba una buena parte del territorio, donde había petróleo, tanto en tierra como en aguas someras, y se buscaba que una vez que se extrayera el petróleo, el hidrocarburo, las utilidades se compartían entre los particulares y el Estado. Se entregaron estos contratos durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. Afortunadamente fue cambiando esa política, porque el presidente siguiente, don Adolfo Ruiz Cortines, hizo una modificación a la Constitución para no permitir esas concesiones. Y se empezó a dar marcha atrás a esa política privatizadora. Luego, con el presidente Adolfo López Mateos, se vuelve a hacer otra reforma y ya se establece en el artículo 27 que el petróleo era propiedad de la nación y que no se iban a otorgar ni concesiones ni contratos. Por esa reforma constitucional que se lleva a cabo durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se cancelan las concesiones que se habían entregado durante el gobierno de Miguel Alemán. Y fíjense, se cancelan ya estando en la presidencia Gustavo Díaz Ordaz, y era director de Pemex, un extraordinario servidor público, un hombre inteligente, Jesús Reyes Heroles. Y a él le toca ya cancelar todos esos contratos. Y había uno que incluía todo el Golfo, que se había otorgado a una empresa estadounidense, desde Tampico hasta Campeche, que incluía lo que más tarde se descubrió, el campo petrolero más importante de México y uno de los campos petroleros más importantes del mundo, Cantarell. Como se canceló ese contrato, pues volvió a ser parte el petróleo de la nación. Algo parecido sucedió con la industria eléctrica. Se fueron entregando concesiones a particulares y no se avanzaba en la electrificación de nuestro país, porque como ahora, con el Internet, a las empresas particulares no les convenía ir a electrificar los pueblos alejados, prestar el servicio a la gente pobre, porque ellos electrificaban donde estaban los consumidores que podían pagar por el servicio, las ciudades.
Entonces también el presidente López Mateos tomó la decisión de volver a nacionalizar la industria eléctrica. 1960 era secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, que por cierto no era economista, era abogado. Fue en 2 sexenios secretario de Hacienda y han sido los mejores, porque México creció en esos 12 años a una tasa promedio anual del 6%, sin devaluación, sin inflación y sin endeudamiento. Bueno, a él le correspondió tomar la decisión de nacionalizar de nuevo la industria eléctrica. Me llevaría algún tiempo aquí leerles, pero se los recomiendo, un documento, una carta que escribió en ese entonces López Mateos, advirtiéndole al pueblo de México que iban a volver a querer quitarle la industria eléctrica y el petróleo con malos mexicanos, traidores a la patria, porque el general Cárdenas decía eso, que quien entrega los recursos naturales de nuestro país a extranjeros es traidor a la patria. Uno de los argumentos por los que se nacionaliza en 1960 de nuevo la industria eléctrica lo expresa el presidente y también el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Les dice a los dueños de las empresas: les vamos a pagar las indemnizaciones. ¿Por qué se va a nacionalizar la industria eléctrica? Porque si no, México no se va a electrificar. A ustedes nunca les va a parecer negocio ir a electrificar un pueblo apartado. ¿Y de dónde va a sacar la gente para llevar los postes y poner las líneas de transmisión y garantizar el servicio de energía eléctrica si hay tanta necesidad, si hay tanta pobreza? Por eso se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. Y miren el resultado. Actualmente el 99.6% de la población de México tiene el servicio de luz. Los pueblos están electrificados. Por eso es importante la existencia del Estado, no con el propósito de aplastar o de asfixiar la iniciativa de particulares, de la sociedad civil, pero el Estado no puede desaparecer, no puede diluirse y dejarle todo al mercado. Estos tecnócratas que malgobernaron México hace poco querían poner al mercado la salud, la educación, que el que se enfermara se curara, pero pagando. Y lo mismo para poder estudiar, sobre todo para ingresar a una universidad.
inventaron lo de los exámenes de admisión y no pasaban los jóvenes el examen de admisión. Claro que lo pasaban, pero no había cupo. Fue un pretexto que utilizaron para rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades, pensando que así se abría el mercado para las escuelas privadas. Y sí, creció la matrícula de las universidades privadas, pero llegó hasta un límite, porque ¿de dónde va a sacar una familia de campesinos, de obreros, para mandar a sus hijos a estudiar a una universidad privada? ¿De dónde va a sacar para pagar la colegiatura? Hacían 125 preguntas y decían los rectores o los directivos de educación: pues nada más tenemos espacio para 100 y nos están solicitando 2,000 ingresos. Pues ¿cómo le hacemos? Pues entran los 100 que contesten bien, acertadamente, las 125 preguntas. El que contesta bien 124 no va a entrar. Entonces, no es que no pasaran el examen, es que no había espacio, no había cupo. Y se quedaban 1,950 sin poder ingresar a las universidades. Ahora estamos sufriendo por eso. Saben que esa política nos llevó a que no tenemos los médicos que necesita el país. Increíble. No tenemos los médicos y mucho menos los especialistas. Imagínense cuánta irresponsabilidad, todo el atraso que ocasionaron por esa política privatizadora. En el caso del Internet es lo mismo. Se dieron concesiones a las empresas particulares. ¿Y dónde hay Internet? Pues en las ciudades. En los pueblos no hay, porque en las ciudades están los clientes. En los pueblos está la gente que no tiene posibilidad de pagar el servicio. Por eso nos comprometimos a que iba a haber Internet para todos y de manera gratuita en escuelas, en centros de salud, en los bancos del bienestar, comunicar al país con Internet. Y si los anteriores trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ya electrificaron todo México, ¿por qué ahora no vamos a poder llevar Internet a todo el país con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Les explico esto porque no es una relación así, obrero-patronal. No, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que tiene como propósito servirle al pueblo de México. No tiene afanes de lucro, no es Iberdrola. Estos tecnócratas corruptos
modificaron las leyes para darle el mismo tratamiento a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso andan ahora enojados, porque llevamos a cabo una reforma a la ley eléctrica para darle el lugar que tiene, que merece la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos hasta una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, pero cuando nos tocó la renegociación del tratado, fuimos muy claros. Cuando ya habían entregado todo un capítulo para manejar el sector energético en función de los intereses extranjeros. Y dijimos no. Era yo todavía presidente electo. Y se rompieron las pláticas como 10, 15 días. Y nadie quería decirle al presidente Trump, porque le tenían respeto. Nadie quería ir a decirle que no habían pláticas, se habían roto las pláticas porque nosotros no aceptábamos ese capítulo del tratado. Y fueron a decirle al presidente Trump y dijo, ¿y qué es entonces lo que propone el presidente electo de México? Pues lo que propone es lo que está en la Constitución, que el sector energético es propiedad de la nación y no está sujeto a ninguna negociación, es de los mexicanos, es de la nación. Pues así quedó, porque contrario a lo que se puede pensar, el presidente Trump era pues pragmático, es una gente dura, pero se podía llegar a acuerdos con él, como lo hicimos y como lo estamos haciendo con el presidente Biden, que también es muy respetuoso de nuestra soberanía. Poco a poco han ido entendiendo y más rápido los de arriba. Los de abajo todavía piensan que México es colonia, que es un protectorado, que es un Estado asociado. No, México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, ya quedó establecido de que vamos a manejar nuestra política energética y ahora necesitamos del apoyo de ustedes para que se puedan instalar las antenas y llevemos el Internet a todos los pueblos. Esa va a ser una gran contribución de ustedes, porque imagínense llevar el Internet a un pueblo apartado, marginado, significa que las niñas, los niños puedan tener acceso a información muy valiosa para sus estudios, información valiosa para la salud. Es una revolución el que se cuente con Internet, que se cuente con telefonía celular. Sale uno de Tuxtla y se aparta uno un poco y ya no hay señal. Hay que andar subiéndose a las lomas, a los cerros, para
lograr hablar para recibir la ansiada señal. No, tenemos que comunicar a todo el país. Es un desafío, pero podemos hacerlo. Tenemos lo mero principal. Les tenemos a ustedes, los trabajadores, lo que aquí dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Siempre les pongo de ejemplo, porque cuando padecemos de un huracán, a la semana, y esto no pasa en otros lugares del mundo, a la semana ya se restableció el servicio por ustedes. Y así estamos sacando adelante al país. Estamos sacando adelante a Pemex con el apoyo de los trabajadores petroleros. Estamos sacando adelante al país en la infraestructura que necesita por el apoyo de los ingenieros militares. Imagínense que los ingenieros militares construyeron un aeropuerto en la Ciudad de México en 2 años y medio. De primera, el mejor aeropuerto de América Latina. Si hubiésemos continuado con el aeropuerto de Texcoco, que era un barril sin fondo, que lo estaban impulsando porque querían hacer negocios inmobiliarios, se estaba estimando un presupuesto de 300,000 millones de pesos. El aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, que hicieron los ingenieros militares, 75,000 millones de pesos. Pagamos 100,000 a las empresas que ya tenían contrato y nos quedaron 100,000 millones de pesos de ahorro, casi la mitad de lo que nos va a costar el Tren Maya. Por eso estamos avanzando. Y vengo pues con el licenciado Bartlett, con los directores de la Comisión Federal de Electricidad, con otros servidores públicos, pues a pedirles que nos apliquemos, que son 2,800 antenas, pero si avanzamos rápido, porque lo que más nos está ahora acicateando, apurando, es el tiempo. Pero si se avanza rápido y se nos van quedando otras y tenemos tiempo, vámonos a que sean más las antenas, porque con estas antenas y con otras que ya están funcionando y con la fibra óptica, pues calculamos que vamos a llegar al 82% de la población. Pero yo quiero que sea 100%. Y dicen, es que es incosteable, son rancherías, son unas cuantas casas. Ustedes saben bien eso. Claro, claro, hay forma. Entonces, vamos a hablar de 2,800 en una primera etapa. Y si tenemos tiempo y nos aplicamos, vamos al 100%. Aquí en Chiapas se necesita muchísima comunicación. Sin duda es el estado con menos comunicación del país. Hasta en lo que tiene que ver con la telefonía celular. Entonces, vamos adelante y
es hacer patria, es ayudar a otros, es amor al prójimo. Yo confío en ustedes, se los digo de manera sincera. Desde el primer año que llegué a la presidencia, me planteó el licenciado Bartlett, porque estuvimos en una manifestación así como esta, una asamblea, y los trabajadores me pidieron de que se modificara el contrato colectivo, porque ya lo habían mutilado el sexenio pasado. ¿Qué les habían quitado? Pues nada más les habían aumentado la edad de jubilación. Y le dije al licenciado Bartlett, eso es lo primero que hay que cambiar del acuerdo, del contrato colectivo. Y volvió a quedar como estaba. Y no vamos a fallarles, reconocemos su trabajo, no van a haber despidos, vamos a buscar que siempre haya aumento salarial por encima de la inflación y que no les falten también sus prestaciones y que tengan siempre presente de que no es nada más una relación, repito, obrero-patronal. Nosotros no somos patrones, nosotros, como decía Morelos, somos siervos de la nación. Muchas gracias, amigas y amigos. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de todos ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.